El doctor Jorge Dawich es el jefe del Servicio de Patología del Hospital de Clínicas y me acompaña, obviamente, Sole Blardone, que produce estas notas médicas que todas las semanas tenemos aquí en Infobae Televisión en este espacio. Gracias, Sole, por estar acá y por acompañarnos, bueno, y por haber traído al doctor aquí. Así que, bueno, avanti. Lo trajimos porque justamente creo que la palabra hepatitis a todos nos da un poquito de, sí, claro, de miedo. Me gustaría, doctor, que nos contara bueno, cuáles son los tipos de hepatitis más frecuentes, bueno, y que nos hiciera una salvedad con el tema de la hepatitis C, que es la más temida de las tres, creo. Perfecto. Las hepatitis se denominan por las letras del abecedario, desde la A hasta la E. Y en la Argentina, las más prevalentes, o sea, las más frecuentes son la hepatitis A, es la más frecuente de todas, le sigue la hepatitis B y finalmente, perdón, la hepatitis C y finalmente la hepatitis B. Ahora, bien, para la hepatitis A y para la hepatitis B me gustaría remarcar el dato de que existen las vacunas, que en la Argentina existen vacunas y que hay una ley que obliga a la vacunación. Por lo tanto, digamos, se puede acceder de manera gratuita a la vacunación para estas dos entidades y obviamente prevenir la aparición de hepatitis. En su momento, cuando la vacunación no estaba tan diseminada, la hepatitis A, o sea, cuando no era, digamos, de disponibilidad pública, la primera causa de trasplante en niños era la hepatitis A. Es una enfermedad que da muy pocos síntomas, muy pocas manifestaciones habitualmente, pero adquiere jerarquía en 1 de cada 10.000 más o menos. ¿Y cómo se diferencian una de la otra? Se diferencian, digamos, más allá del virus y de las características, puede ser exclusivamente, yo diría, por 2 o 3 cositas mínimas, que son vías de transmisión y posibilidad que tienen de evolucionar hacia formas crónicas. Quien tiene una hepatitis A tiene solamente 2 posibilidades: o se cura y no queda con ninguna secuela de ningún tipo, o se muere, entendiendo como muerte aquel que tiene una mala evolución o se trasplanta. Pero digamos que no existe un término medio, no hay evolución a la cronicidad. La hepatitis B tiene una característica que es que puede evolucionar a la cronicidad. Cuando una persona tiene contacto con el virus de la hepatitis B, puede evolucionar a la cronicidad. ¿Qué porcentaje es el que evoluciona a la cronicidad en hepatitis B? En el adulto es muy baja, menos del 2%. En el recién nacido, cuando hay transmisión de la mamá al bebé en el momento del nacimiento, la chance de evolución a la cronicidad es del 85%. Y eso va disminuyendo hasta la edad infantil, hasta los 6-7 años, que ya baja y prácticamente llega a ese porcentaje tan bajo que decíamos. Por eso la mamá, de rutina, en la Argentina, el obstetra le hace control para ver si tiene hepatitis B o no. Si llega a tener hepatitis B, existe medicación que se le da a la mamá y vacuna al recién nacido y gamma globulina, y con eso se evita en más del 99 o 97, 99% de los casos que adquiera la infección. Ahora bien, la hepatitis C, la hepatitis A se transmite a través de lo que decimos vía fecal oral, o sea, el tubo digestivo a través de la materia fecal, o sea, mala higiene de manos, se transmite el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis B, la vía de transmisión es la percutánea, o sea, a través de la sangre, y la transmisión sexual. El virus de la hepatitis C, la transmisión es fundamentalmente la transmisión percutánea, o sea, a través de la sangre. La transmisión sexual es excepcional. Pero como característica tiene que el virus de la hepatitis C, en alrededor del 45 al 95% de las personas que tienen contacto con el virus van a evolucionar a formas crónicas. Es decir, es una enfermedad que tiene muy pocos síntomas en la fase aguda, es excepcional que dé algún tipo de manifestación y lentamente, en quienes evoluciona la cronicidad, a lo largo de años, va a desarrollar en alrededor de un 30%, 20 a 30%, va a desarrollar una cirrosis. De esos que evolucionan a la cirrosis hay un porcentaje que van a desarrollar bajo, pero digamos significativo en cuanto a lo individual y a costos en la salud, al desarrollo de cáncer de hígado o a descompensación de la enfermedad hepática, a descompensación de la capacidad funcional del hígado y van a requerir un trasplante. La hepatitis B, cuando evoluciona a la cronicidad, puede tratarse.
puede ser controlada. Hay medicamentos que permiten controlar la enfermedad. El virus de la hepatitis B, una vez que está crónico, por más tratamiento que se le dé, es excepcional que se erradique. Pero puede ser controlado con tratamiento y esa persona pierde capacidad infectiva, mejora su hígado, es decir, mejora todo. Puede requerir tratamiento con medicación, a veces de por vida. La hepatitis C, como contrapartida, la diferencia que tiene es que médicamente podemos decir que este virus puede ser erradicado con el tratamiento y una persona puede curarse. Curación significa, en verdad, curación, es decir, tenía una enfermedad hepática crónica y no deja de tenerla y no la tiene más. Claro. Quien hace tratamiento y se cura, si uno le hace una biopsia, o sea, un estudio histológico en el hígado a los 4, 5, 6 años después que recibió tratamiento, esa persona tiene un hígado que es prácticamente normal, o sea, recupera prácticamente toda su capacidad funcional. De ahí la importancia, digamos, de ir en la búsqueda de esta hepatitis. En Estados Unidos hay un dato que es muy interesante y me parece oportuno comentarlo. Hay estudios epidemiológicos que demoran 5 años en Estados Unidos, se hacen cada diferentes periodos. Y lo que se vio, para hacerlo de manera muy sencilla, es que aquellos nacidos entre 1945 y 1965 tenían una frecuencia de hepatitis, para decirlo en términos generales y sencillos, una frecuencia de hepatitis que superaba más o menos en 3 a 5 veces a lo que tenía la población que había nacido antes y después. Es la población de los baby boomers. Bueno, para esa población en Estados Unidos hay una indicación ya conceptual que toda persona nacida en ese periodo debe ser investigado al menos una vez en la vida el virus de la hepatitis C, que se hace con un simple análisis de sangre. Nosotros no tenemos esos estudios epidemiológicos en la Argentina, pero por ejemplo en nuestro hospital teníamos datos de los donantes de sangre. Entonces analizamos de nuestra base de datos los donantes de sangre. Y lo que vimos, curiosamente, es que también aquellos que tenían una mayor prevalencia, una mayor frecuencia de hepatitis C... Estaban en esa franja. Estaban en esa franja en la Argentina. Notable, Por lo tanto, si yo tuviese que recomendar, aunque con las limitaciones, porque no tenemos el poder estadístico que tiene lo que se hizo en Estados Unidos, o lo que se hizo, por ejemplo, en otros países de Europa, debería recomendar que por lo menos una persona que nació entre 1945 y 1965 debería hacerse un estudio del virus de la hepatitis C. Esto es muy importante porque cuanto más precozmente se trata la hepatitis C, más posibilidades de curación tiene. Con los tratamientos disponibles en la actualidad en la Argentina, con los tratamientos que disponemos en el momento actual en la Argentina, entre un 65 y un 90% de las personas que tienen hepatitis C pueden curarse. ¿Y para cuáles había, discúlpeme, pero creo que es bueno repetirlo, para cuáles había vacuna? Para la hepatitis A y para la hepatitis B, que forman parte del calendario de vacunación del niño y del recién nacido. ¿Y eso lo puede, digamos, la vacuna se puede vacunar cualquiera o solamente para los... No, cualquiera se puede vacunar. Esto es muy importante. Digamos, supongamos que usted no se vacunó en la infancia, que usted no se vacunó, pero usted y yo no nos vacunamos. A ella seguramente nació hace un par de meses, está vacunada, pero nosotros no nos vacunamos. Entonces yo voy a mi médico y le digo, me hace por favor los marcadores de hepatitis en sangre y en función de eso, yo si no tengo los anticuerpos me voy a vacunar. Y esto es, digamos, uno puede decir... Ahora, la vacuna no cura. No, pero previene la enfermedad. Claro. Entonces yo... Pero la previene para el que no la tiene. Para el que no la tiene. tiene. Si por ahí uno la tiene... Bueno, no. ¿quién, digamos, tuvo hepatitis A en la Argentina? Nosotros ya hicimos, y hay otros estudios, no tan solo nosotros, en el año 1996, estudiamos 7.000 personas de Capital Federal y vimos que el 60% de los que viven en Capital Federal habían tenido la hepatitis A y no lo sabían. Es que hay mucha gente que no tiene ningún síntoma, hay mucha gente eso es lo habitual. Que lo tuvo y no tuvo ningún síntoma. Exacto, eso es lo característico. Uno piensa en hepatitis y piensa en el color amarillo de la piel, de los ojos, la orina de color oscuro, y bueno, y en realidad ahí en esa gente es una fracción muy pequeña.
La gran mayoría no tiene ninguna manifestación. Por lo tanto, digamos, es importante que si uno va a su médico clínico y no se ha estudiado, pedirle, bueno, ¿me estudia? No tengo anticuerpos que me protejan contra la hepatitis A y contra la hepatitis B, bueno, me quiero vacunar. ¿Y esto con un hepatograma sale? Con un análisis específico para búsqueda de anticuerpos. El hepatograma que mide si es que hay inflamación en el hígado, ¿no? En realidad para eso sirve, para ver cómo está funcionando, incluso en una persona que ya tiene una enfermedad hepática avanzada, como la cirrosis, puede ser absolutamente normal. O sea que el hepatograma no necesariamente va a informar lo que está pasando. Yo tengo que pedirle a mi médico que me haga las serologías o los estudios así, para hepatitis A, B y C. Es en el chequeo anual, ahí se agrega y nada más. O sea que es muy simple en realidad la prevención realmente. ¿Qué cantidad de casos se estima que hay en Argentina de hepatitis C? Lo que nosotros decimos que por diferentes estudios en diferentes tipos de poblaciones, y estimamos que hay entre un 0,5 y un 8% de personas infectadas. O sea que hay al menos alrededor de 800.000 personas con hepatitis C en la Argentina. Entre 400.000 y 800.000. Y más del 95% no lo sabe. Solo la última porque ya son 7 de la tarde. Eso le iba a preguntar justamente, el tema del tratamiento a estas personas con hepatitis C. ¿Qué tratamientos disponibles hay? El tratamiento en el momento actual, digamos, lo que disponemos es de drogas como interferón, ribavirina, en el caso de la hepatitis C, y los inhibidores de proteasa, Boceprevir o Telaprevir, que tienen para una determinada variedad de hepatitis C, que es el genotipo 1, que es el más resistente al tratamiento y que es el más frecuente en la Argentina y en Occidente en general. Y para las hepatitis crónicas C, genotipos 2 y 3, que son los otros que hay en la Argentina, con interferón y ribavirina se puede llegar hasta un 90% de curación. Y en hepatitis B disponemos de interferón también, que es una opción, o los que se llaman antivirales orales, que es un abanico de drogas, y que las dos más potentes son tenofovir y entecavir en ese orden, y que se disponen en la Argentina. Doctor Deurich, bueno, la verdad un placer, muy útil haberlo escuchado esta tarde aquí con nosotros en Infobae. Muchísimas gracias.